Hola a todos, ¿cómo están? Como les prometimos, hoy estamos a las 5 de la tarde hora Colombia hablando un poco de todo lo que es detrás de cámaras de nuestras sesiones con caballos para tanto para personas como para empresas. Estamos esperando que Alejandra se una y nos mande la solicitud de invitación para agregarla, porque tenemos hoy muchas cosas que contarles, divertidas, trascendentales, importantísimas, pero siempre para que ustedes conozcan un poquito con este coaching con caballos que pasa cuando vienen las empresas, cuando vienen personas a hacer una sesión de coaching con caballos. Entonces, hablamos con Ale hace unos días de cómo explicas tú qué es un coaching con caballos y cómo vamos a poder explicarle y transmitirle a las personas eso que hemos logrado y eso que la gente valora y le gusta tanto de lo que se ha logrado a través de estas sesiones. Y decidimos que lo más chévere para uno poder aprender y conocer un poco más allá y un poco más a profundidad es conocer historias reales. No hablemos tanto de estadísticas, no hablemos tanto de todo este tema científico que es tan importante porque todo lo que hacemos está avalado científicamente, pero conozcamos historias reales de nuestros clientes. Y para eso quiero contarles, hoy estamos con Ale Moya. Ale, parte del equipo, parte de este sueño que es y de esta pasión que es el coaching con caballos. ¿Cómo estás? Bien, pues encantada de estar aquí. Nada más estaba poniendo en marcha la retransmisión por Facebook, así que ya estamos en directo en las dos plataformas. Pero estoy súper contenta de estar contigo. Es la primera vez que hacemos algo las dos juntas. Es la primera vez que hacemos un live juntas, ¿no? Trabajamos Ujú. todos los días juntas, pero es la primera vez que hacemos un live. Ale, contémosle a las personas cómo es una sesión. Cuéntanos cómo es una sesión personal o para parejas o para familias, cómo está estructurada. Bueno, a ver, ¿cómo te lo cuento? Generalmente cuando, al menos en mi caso, aquí en México, cuando viene una pareja, una familia o una persona que quiere hacer una sesión, ya sabemos de antemano qué es lo que quiere trabajar. Tenemos una llamada por correo, por mensaje, nos explica cuál es el objetivo de la sesión. Entonces nosotros preparamos previamente las actividades, aunque sabemos que luego sobre la marcha el 80% de las veces hay que El cambiarlo. 90. Sí, o el 98% de las veces hay que cambiarla porque la sesión se va por otro lado, nos damos cuenta de que los que están participando necesitan otra cosa. Entonces, bueno, llegan a la sesión, hablamos un poquito sobre el tema, ponemos un poco el contexto de lo que se va a trabajar y a partir de ahí se pasa a la pista. ¿Qué hay en la pista? Normalmente hay caballos, evidentemente, y ahí puede haber aros, barras, conos, fideos de estos que usan los niños en la alberca para aprender a nadar, banderas, pelotas, lo que haya, ¿no? Casi cualquier cosa puede servirnos Súper para una útil, tiene un sesión significado y importantísimo. depende de dónde estemos, pues hay unas cosas u otras. Ujú. Entonces, generalmente hay material y hay caballos. Ya hemos diseñado previamente la actividad, entonces, según el tema que quiere trabajar, pues le invitamos a la persona a que realice la actividad y a partir de ahí ya sucede la magia. ¿Cuánto tiempo de duración puede tener una sesión personal o de pareja o de familia? Pues las de pareja, una hora, desde una hora, a veces dos. Intentamos que no sobrepase la duración de 2 horas cuando es individual para que no se haga muy cansado. Cuando son parejas o son familias, ya un poquito más. Podemos estar hasta 3, 4 horas trabajando en la pista. Ok, súper. Bueno, pues yo les voy a contar ahora cómo se estructura una sesión de coaching con caballos o de aprendizaje asistido con caballos para las empresas. Primero se hace una reunión con la empresa donde ayudamos a determinar cuáles son esos temas importantes que ellos quieren trabajar. Muchísimas veces, o la mayoría de las veces, tenemos un sesgo estando dentro de la empresa y creemos que tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en comunicación. Pero a través de la entrevista que nosotros hacemos, podemos ayudarle a las personas a descubrir el para qué. Y al trabajar el para qué nos damos cuenta
que efectivamente podemos estar creyendo que es comunicación, pero hay otros temas atrás que son los que están generando los problemas de comunicación. Entonces, lo primero que hacemos es una entrevista de diagnóstico. Después de eso, nosotros diseñamos el taller poniendo las actividades, qué retos, qué dinámicas vamos a hacer, donde eso depende de cuántas personas van a estar, qué tiempo de duración tenemos, ya les explico por qué el tiempo, cuáles son esos temas y si vamos o no vamos a sacar un diagnóstico en esta actividad o si simplemente vamos a trabajar y fortalecer y sensibilizar sobre ciertas habilidades blandas, pero sin un diagnóstico para las empresas. Cuando las personas llegan, se les cuenta un poquito las recomendaciones de seguridad. Nosotros no damos reglas de seguridad porque todos ya somos adultos y sabemos muy bien que depende de nosotros nuestro cuidado. Entonces, damos las recomendaciones de seguridad, contamos un poco del comportamiento de los caballos para que las personas le puedan sacar el máximo provecho durante el día. Una vez damos esta introducción, empezamos con las dinámicas. Cada una de las dinámicas tiene una retroalimentación, un debriefing que le decimos nosotros, y es que desmenuzamos hasta el final las metáforas. ¿Por qué? Porque es importantísimo contarles a ustedes que lo que se vive en una sesión de aprendizaje asistido con caballos es a través de las metáforas. Y Ale, ahorita me gustaría que habláramos un poquito de eso antes de entrar a las historias de nuestros participantes. Entonces, cada dinámica que ya hemos diseñado previamente tiene una retroalimentación y al final lo que pasa es que las personas tienen tantos hallazgos y aprendizajes tanto a nivel personal como a nivel empresarial y de equipo que están listos para ponerlos en práctica en ese mismo momento. O sea, estamos hablando de que te quiero interrumpir porque, bueno, siempre cuando me preguntan los clientes, bueno, ¿y esto qué onda, no? ¿Cómo funciona o qué, no? O sea, sí, los caballos, pero ¿cómo funcionan los caballos? Siempre les digo que los participantes aprenden de tres maneras. Una es a través de la observación de los caballos y de lo que está pasando en la pista con los caballos. Que si se mueve para arriba, si se mueve para abajo, si corren, si se echan en el piso, lo que sea. Porque todo esto genera metáforas y generan símbolos, ¿no? Y la gente se proyecta mucho con lo que está pasando en la pista y dicen, ah, mira, eso es como cuando o este caballo representa tal persona o representa tal concepto o representa tal situación, ¿no? Generalmente eso sucede. Por otro lado, aprenden de observarse a ellos en relación con el grupo. Por ejemplo, se dan cuenta si escuchan o no escuchan. Creo que las dos sufrimos del mismo mal, que empezamos a dar una instrucción y ya se fueron. Y no terminaron de escuchar qué es lo que hay que hacer, y entonces algo no funciona, no les sale, se enojan, se ponen nerviosos y se dan cuenta al final que es que no escucharon la instrucción, o se dan cuenta de que toman una decisión y luego no la siguen. Y también aprenden de observarse a ellos mismos, ¿no? Y cuando digo observarse a ellos mismos me refiero a qué me pasa a mí cuando el caballo hace o no hace. ¿Qué me pasa a mí cuando mi compañero dice X cosa? ¿Qué me pasa a mí cuando me siento observado? ¿No? Entonces, digamos que aprenden de la observación hacia afuera y hacia adentro a través de las metáforas y de los símbolos. Tal cual. Y a eso era lo que te estaba contando también y a donde queríamos llegar también era contarles un poco cómo funcionaba el tema de las metáforas, porque hablamos mucho de las metáforas y es que realmente los caballos son un espejo. Entonces lo que nosotros estamos es la radiografía perfecta del equipo y de uno mismo. O sea, no hay una radiografía igual y justamente a través de eso es que podemos llegar a estos aprendizajes. Así está estructurada una sesión de coaching con caballos para empresas, donde muchas veces puede durar el día completo, puede durar medio día, depende del tiempo que las empresas tienen destinados para esto, pero nosotros siempre recomendamos que si puede ser el día completo es mucho mejor, porque las personas se divierten más, sienten además que es un regalo salir al lugar de Happy You maravilloso, a 90 minutos de Bogotá, en su Tatausa, un lugar que tiene una energía muy bonita, y entonces para la gente es un súper regalo poder salir y disfrutarse eso sin estar corriendo de nos quedan 2 horas y nosotros sin estar corriendo de en 2 horas tenemos que llegar a un resultado porque muchas veces no depende de nosotros. Y por eso tú decías 1 a 2 horas en una sesión individual porque muchas veces pues no depende de nosotros, sino de cómo se está dando el proceso con las personas. Ale, la diferencia entre personal o familiar y empresas, yo diría que es
En las empresas hay que cumplir con un objetivo, sí o sí, porque desde recursos humanos tienen un tema, desde recursos humanos quieren trabajar algo, entonces nos tenemos que ceñir un poquito más al plan y a los tiempos, mientras que en una sesión personal o de pareja o familiar es un poquito más flexible y nos dejamos llevar por lo que el cliente necesita. Entonces, sí, a veces ahí los tiempos son un poco más flexibles. A mí, o sea, en mi experiencia, cuando nos dicen a las 5 nos tenemos que ir, a las 5 nos tenemos que ir, porque ha habido veces que vienen gente de otros países, de otras ciudades y tienen que tomar aviones, camiones, y sí, y la presión del tiempo de repente es como de ¡ah! Pero Sí, incluso cuando los tenemos que cortar por temas de presión y no lograron terminar la actividad, que a veces ha llegado a suceder, incluso de ahí se pueden llegar a sacar muchísimos total. aprendizajes. Y además es una cosa importante aclararle a las personas que nos están viendo y a las empresas y es, no siempre va a ser tal cual ustedes se lo están imaginando. Porque muchas veces durante la sesión o durante el taller van a salir temas y actividades que tenemos que usar en ese momento, tenemos que trabajar en ese momento y no podemos dejarlas pasar. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden venir por un tema de comunicación, pero si detrás de eso, en ese momento, en los ejercicios, se evidencian situaciones o de tolerancia a la frustración o manejo de recursos o de relacionamiento, hay que trabajarlo en ese momento y no lo podemos dejar pasar. Entonces, yo siempre digo, claro, yo te garantizo que se trabajan esos temas que tú pides, pero no te puedo garantizar que no se trabajen más. Porque los caballos nos van dando y nos van mostrando hasta dónde y cómo podemos, qué es lo que debemos trabajar en ese momento. Sí, Pero uno planea y planea y luego sale lo que tiene que salir. tal cual, que por eso es muy bonito, como ellos no nos aceptan incoherencias y son absolutamente honestos, entonces lo que sale con los caballos es lo que está pasando, independientemente de que el director, que recursos humanos, que nosotros, que los líderes pensemos que está pasando otra cosa, lo único que nos va a decir la verdad son los caballos. Entonces en eso es maravilloso, muchas veces los mismos líderes dicen, wow, yo creí que íbamos por otro lado, o finalmente se confirma lo que los líderes estaban pensando. Ahí tenemos esas dos opciones siempre y siempre pasa. Ale, si yo te dijera, contemos un poquito una historia a nivel personal de alguien que haya estado en una sesión, ¿qué historia se te viene a la cabeza para contarnos? Ese detrás de cámaras, Sí. de aprendizajes de los participantes a nivel personal. Sí, siempre nos preguntan, bueno, pero exactamente qué pasa, ¿no? O sea, ¿cómo se ve, cómo se come eso de los caballos? Porque generalmente hablamos de resultados y hablamos de lo que se llevan al final, pero no explicamos específicamente lo que pasa en la sesión o cómo son las actividades para no desvelar el secreto. Pero hoy, pues bueno, no sé si la pandemia o tanto tiempo aquí encerrados, pues les vamos a contar lo que sí sucede y lo que de verdad pasa durante una sesión. Una de las historias que yo más recuerdo, que lo comentábamos esta mañana, que a mí me dejó un poco traumatizada, pero es algo que a veces pasa, ¿no? Bueno, voy a contar primero la bonita y luego la que me dejó traumatizada. Fue una en la que vinieron un padre y un hijo que llevaban muchísimo tiempo con conflictos, con temas de comunicación, tenían una situación bastante complicada. El hijo se había alejado un poco de la familia y pues del entorno familiar y no se hablaban, ¿no? O sea, estaba la situación muy, muy complicada. Y vinieron un poco, pues bueno, pues a ver qué esto qué, pues ya último intento, a ver si esto funciona. Les pusimos un ejercicio, no me acuerdo qué ejercicio era, pero había en la pista dos caballos, estaban ellos dos y dos caballos. En ese momento había otros caballos sueltos fuera de la pista, llegaron los otros tres caballos, se acercaron a la valla de la pista, metieron las cabezas y los otros dos caballos de adentro empezaron como a olerse y así como a jugar entre ellos. Y se quedan los dos mirando esa escena de los tres caballos de afuera y ellos y los de adentro. Y dicen, ¿te das cuenta que esos somos nosotros? O sea, el hecho de estar aquí hoy, tú y yo, que somos esos dos caballos de adentro de la pista, ha hecho que los otros tres, que son mamá y mis hermanos, se acerquen. Creo que esto es lo que necesitamos para volver a recuperar la cercanía como familia, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se les pusieron otras actividades y otro tipo de cosas que favorecieron que hablaran, que pusieran sobre la mesa ciertas cosas. Pero en ese momento
para mí fue muy, muy poderoso y así con la lagrimita de, ay, no me puedo creer que esto esté pasando. Y la verdad, o sea, se pasaron horas y horas observando simplemente los caballos y hablando entre ellos. Nosotros no escuchábamos lo que decían, pero terminó la sesión, se dieron un abrazo, se montaron en el coche y se fueron, ¿no? O sea, fue un momento muy, muy bonito para nosotros. Wow, Ale, y con esa historia, pues a mí me mueve y es que de verdad uno dice que cuando esto es la pasión de uno, uno oye las historias y cuenta las historias, es como si uno lo hubiera vivido y si uno hubiera sido el participante, ¿no? Siempre son como tan, siempre dejan tantos aprendizajes hasta para uno, en la vida de Ujú. uno. Ustedes no saben lo que es para nosotros y para nuestra vida, los aprendizajes que ustedes se llevan cuando participan en una sesión. Es impresionante lo que nosotros aprendemos y por eso es tan importante estar certificados, Ale, Sí, porque hay un manejo de emociones, tanto uno como coach o como facilitador, porque yo sigo insistiendo que los coaches son los caballos, nosotros solo contenemos el espacio, pero uno como facilitador tiene que estar formado en el manejo de emociones, en esa gestión emocional, tanto a nivel personal como de la situación. Se mueven muchas emociones y si nosotros no sabemos y no nos han formado en cómo debemos manejar esas situaciones, incluyendo lo que pasa con los caballos, porque acuérdense que ellos al interpretar y saber leer todas las 36 emociones de me nosotros, estoy acordando, Cata, de un momento, eso te estás comentando, de que nosotros tenemos que ser capaces de gestionar lo que pasa en la pista sin que nos afecte. Eh, o sea, es súper importante porque a veces eso se llama transferencia y contratransferencias. Hay veces que lo que el cliente dice, lo que está sucediendo con los caballos en la pista, a nosotros nos resuena, empezamos a juzgar, empezamos a proyectar a involucrarnos en la a historia. involucrarnos y es muy complicado, o sea, sí tenemos que estar muy conscientes de lo que pasa. Y me estoy acordando de una sesión en específico que tú estabas, en la que una pareja, era una sesión de pareja y estaban los caballos ahí haciendo sus cosas, estaba la pareja ahí en la pista con los caballos y los que estábamos observando la sesión, nos estábamos montando una película, ¿no? O sea, si nos dejamos ir, o sea, si realmente olvidamos nuestro papel de facilitador y nos ponemos en el papel de espectador, uno empieza a decir, mira, ¿ves? Sí, es que en realidad se llevan mal. Claro, es que lo que yo haría es esto, esto y esto. Lo que yo haría... Esa es otra persona la que está Ese, involucrada en la relación, ese caballo es ese un tercero. caballo es una tercera persona. O sea, me acuerdo de esa ¿Te acuerdas conversación. de eso? Es importante que nosotros como facilitadores nos demos cuenta que estamos cayendo en eso y romperlo, ¿no? Porque al final lo que estamos proyectando es lo que nos han dicho, lo que hemos visto, lo que hemos vivido en nuestra historia. Entonces, sí hay que controlar, hay que ser capaz de darse cuenta de esas situaciones. Sí, total, me acuerdo muchísimo y sé que Juan Sebastián también se acuerda mucho de esa sesión. Fue una sesión muy, muy bonita para todos. De los aprendizajes que tuvimos, de los participantes en esa sesión también nos dejaron un montón de aprendizajes. Pero Ale, hay algo que me parece importante, es como los caballos saben interpretar estas emociones, es importante uno estar formado también para contener esa situación con los caballos, porque los caballos son espejo. Si hay una persona que está súper agresiva, nosotros tenemos que saber controlar eso porque es que el caballo se va a volver igual, porque está mostrando, él está recibiendo y él está a través de su comportamiento mostrándonos qué está pasando con nosotros, sin ninguna incoherencia. Entonces, por eso vuelvo, insisto, es súper importante la formación, el estar formándonos permanentemente, no es que nos formamos hace 10 años y ya se nos olvidó y somos unos duros el resto de la vida. A mí lo que me gusta de nuestras certificaciones justamente es que estamos en un periodo de prueba permanente. Y esto nos hace exigirnos en ser excelentes en lo que hacemos. No digo que no cometamos errores, siempre vamos a correr el riesgo de cometer errores, pero hasta ahora podemos dar fe que ni en México ni en Colombia hemos tenido ningún accidente, ninguna persona se ha ido peor de como entró, que eso es importantísimo, todos salen mejor. Entonces, eso me parece a mí súper importante también de rescatar con tu historia, Ale, y es cómo manejamos esas emociones y contenemos ese espacio con los participantes y los caballos. Sí, que Ale, de hecho nos pasó una vez, ahora que dices de que los caballos reflejan, esta nunca te la he contado, pero una vez nos pasó, estábamos trabajando con una familia, eran los padres y dos hijas adolescentes, los cuatro con una personalidad muy, muy fuerte. Y venían un poco como de, bueno, actividad familiar y a ver, somos un equipo, vamos a ver cómo estamos funcionando como equipo, porque la familia es el primer equipo, tal, tal. En un momento de la actividad tenían que mover a los caballos por un recorrido
veo que empieza el padre con una de las hijas como a hablar, fue subiendo, no escuchábamos lo que decían porque nosotros nos quedamos siempre fuera de la pista, pero fue como subiendo el tono y acabaron como intercambiando opiniones de forma animada. En el otro extremo en Colombia discutiendo. Ajá. En el otro extremo de la pista, un caballo y una potranca empezaron a pelearse. Tal cual. Pero empezaron, o sea, nunca nos había pasado, o sea, siempre habíamos trabajado con esa manada, nunca había habido ninguna situación entre los caballos. En ese momento los caballos empezaron a pelearse y así como a estar un poco agresivos entre ellos. Y se quedó la familia mirando y dijo el papá, qué fuerte que así nos vemos. Ese es el ambiente que tenemos en casa cada día. Necesitamos cambiar esto. Y les preguntamos, ¿qué quieren hacer? O sea, después de ver eso, ¿qué se les ocurre o qué sienten que deben hacer en este momento? Y dice la hija, ese caballo representa la agresividad. Quiero que saquemos ese caballo de la pista. Y entonces sacamos al caballo de la pista en ese momento y se quedaron con 3 caballos. Además que fue súper curioso porque eran 2 caballos adultos y 2 potros. Sacaron a ese caballo y a partir de ese momento las actividades fluyeron mucho mejor, ¿no? Entonces sí, fue otro de esos momentos también de wow, qué metáfora y qué símbolo acaban de ver en lo que está sucediendo con los caballos. Para allá iba. A ustedes que nos están viendo, ya empiezan a entender un poco cuando nosotros hablamos de metáforas, cómo son indispensables en la sesión, cómo funciona para llegar a los resultados y cómo lo más bonito del coaching con caballos es que nadie les está diciendo ni cómo lo estamos haciendo, ni si está bien, ni mal, ni qué hay que hacer, sino que ustedes solitos a través de los caballos se dan cuenta. Qué rico que uno se pueda responder, ¿qué estoy pensando? ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Dónde me estoy quedando estancado? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué sí está funcionando? O sea, estas preguntas y muchas más, y que nadie se las conteste a uno, sino que es el caballo con ustedes que llegan a sus propias respuestas. Eso es súper poderoso porque a nadie nos gusta que nos estén diciendo si estamos haciendo bien o mal las cosas. No nos gusta que nos den lecciones. Gracias. Entonces, esto es muy bonito porque los caballos nos dan todas esas lecciones sin necesidad de que nadie nos hable. Entonces, como son hallazgos personales durante la sesión, pues son hallazgos sostenibles en el tiempo porque los sentimos en el cuerpo. Yo te cuento que yo la primera vez que hice una sesión de caballos como participante en un viaje a Colombia, es una sesión que a mí no se me olvida, porque me acuerdo perfectamente qué sentí físicamente en ciertos momentos de la sesión y no se me olvida todavía. Entonces, es tan profundo lo que uno siente y lo que uno aprende que hace 7 años pasó y todavía me sigo acordando exactamente de lo que aprendí y me llega muchas veces en la vida y digo, ay, aquí esto pasó, aquí esto es lo que tengo que hacer y me ha funcionado, me ha ayudado un montón. Entonces, los que queramos empezar un tema de crecimiento personal, no hay nada mejor que empezarlo con una sesión de coaching con caballos para saber dónde estamos y para dónde queremos ir. Súper clave. Ale, y si contamos una experiencia de empresas, de esas experiencias que tenemos, que nadie nos las cree, que parecen de película. Tengo muchas. Mi favorita, yo la llamo el día de la caca. Ya con el nombre, cuéntanos, por favor. De hecho, o sea, fue una situación que desde afuera se veía muy chistosa, muy, muy chistosa, pero en realidad fue un aprendizaje súper profundo. La verdad es que aquel fue un equipo que yo a día de hoy, ha pasado un montón de tiempo, fue hace como 3 o 4 años de esta sesión, les tengo muchísimo cariño porque eran un equipazo. Pero bueno, nos mandaron a gerentes de área, ¿no? Digamos que eran como los de en medio de la empresa. Ellos tenían, cada uno de ellos, un equipo de personas y todos ellos reportaban a gente por encima. La situación era, somos el jamón del sándwich, ¿no? Era lo que dijeron cuando llegaban. Dice, nos llueve de arriba y tenemos que transmitir a los de abajo y estamos agobiados y no sabemos cómo gestionar esta posición que tenemos como intermedia de responder hacia arriba y liderar hacia abajo. Entonces nos pusimos a hacer varias actividades y una de ellas era, decían, es que nuestros equipos se mueven despacio, necesitamos que reaccionen y que sean más proactivos y que tengan más energía, porque están un poco como cansados, con poca energía. Queremos que se muevan. Entonces les dijimos, bueno, los caballos
son sus equipos, ¿no? Estábamos aquel día con una manada de 20 caballos. Tienen que lograr que los caballos se muevan a cierta velocidad, ¿no? Tienen que correr, por ejemplo. Tienen que ir rápido. Tienen que moverlos, pues muévanlo. Y en ese momento lo que se les ocurrió fue, había conos de estos chiquititos que se utilizan para los entrenamientos deportivos, agarraron los conos, les dieron la vuelta y empezaron a tomar excrementos del suelo y a llenar los conos con las cacas de los caballos. Nosotros estábamos observando desde afuera, no sabemos qué hacen, no sabemos qué está pasando, bueno, algo significará para ellos. Entonces agarran las cacas y se las empiezan a tirar a los caballos, ¿no? Imagínate la cara de los caballos de esto que es. Entonces empiezan a correr y se detienen. Hay que tirarles más cacas. Y entonces, si agarran más cacas, se las vuelven a tirar, se vuelven a arrancar a correr, se vuelven a detener. Y esto sucedió 3 veces. Y en un momento de esta actividad de caca para arriba, caca para abajo, al final estaban los caballos quietos, ya no se movían, mientras estaban recibiendo una lluvia de excrementos. Y ya no se movieron. Y alguien del grupo dijo, ¿se dan cuenta de que eso es lo que está pasando en la empresa? Les estamos tirando caca a la gente y qué triste que reaccionan solo cuando les estamos maltratando, entre comillas. Pero llega un punto en el que están tan acostumbrados a que les lluevan cosas malas desde arriba que ya no reaccionan. Y es tristísimo. Necesitamos cambiar nuestra forma de liderarlos y tenemos que lograr que esos caballos se muevan con una estrategia diferente. Entonces, en ese momento, detuvieron la lluvia, se sentaron en círculo, empezaron a platicar y definieron otra estrategia. Bueno, definieron varias, algunas no funcionaron, al final lograron que los caballos se movieran. Pero para ellos ese momento fue súper importante porque se dieron cuenta de una dinámica que estaban teniendo dentro de su empresa que no estaba funcionando, o sí funcionaba, pero no era saludable para nadie, ni para ellos, ni para la gente que tenían a su cargo. Entonces, a partir de ahí ya definieron estrategias de cambio. Esto es una verdadera metáfora y quiero decirles que es de la vida real, esto no es inventado, esto de verdad pasa en las sesiones y es tan bonito los aprendizajes. Hablábamos, por ejemplo, tú dices que todo cambia a partir de ahí. Yo me acuerdo cuando llegó un líder de una multinacional a vivir la experiencia con todos sus equipos, con toda la empresa completa, y después de varias dinámicas y después de varias dinámicas que tienen que ver con liderazgo, con empatía, a él siempre le funcionó mucho y la voy a hacer corta por el tema de tiempo, pero no voy a entrar en muchos detalles, pero hablando un poco de los resultados es cómo esa persona, siendo líder, donde le estaba funcionando, estaban teniendo excelentes resultados, pero él a través de una dinámica con caballos se da cuenta que puede ejercer otro tipo de liderazgo y se propone hacer un cambio y ejercer un cambio, un liderazgo distinto. Y sin que nadie se lo hubiera pedido, es la hora en que 6 años después todavía nos dicen, porque son clientes muy leales y muy recurrentes en Happy You con distintos talleres, no solo con los caballos, y nos dicen es que desde ahí el clima en la organización cambió. Desde que él se lo propuso, a pesar de que seguía funcionando, de que funcionaba muy bien, esa dinámica con el caballo a él lo transformó en la parte personal. Y cómo empezó a transmitir eso y a cambiar un solo líder, cómo puede impactar tanto en el clima organizacional y los hallazgos que puede tener dentro de una actividad con caballos. Entonces, sí, hay aprendizajes a nivel personal y hay muchos aprendizajes a nivel de equipos. No sé, Ale, si quieres decir. Yo podría estar contando historias 3 días. Porque sí, suceden cosas muy, muy, muy divertidas que al final, pues, digo, hay veces que las emociones puede ser enojo, puede ser frustración, puede ser miedo, pero también se generan emociones muy positivas, ¿no? Como la alegría, el entusiasmo, la sorpresa, la curiosidad. Y cuando están ahí los equipos, suceden cosas increíbles. Y luego cuando se acuerdan de lo que pasó en la sesión y se ríen, ese aprendizaje que en su momento fue duro, porque a veces no es agradable darse cuenta de cómo están funcionando como equipo, lo transforman en un momento chistoso y que recuerdan con cariño y a partir de ahí pueden hacer cosas diferentes en la empresa. Hubo un grupo, no me acuerdo de qué era la empresa, pero tenían que moverse ellos junto a los caballos. Por algún motivo, agarraron unos polines, no sé si los llaman en Colombia igual, sí, había unos polines de 3 metros
que estaban ahí porque ahí estaban, porque iban a hacer una verja o una valla o algo, y entonces estaban amontonados en un costado de la pista que era muy grande. Agarró cada persona un polín de 3 metros, se lo puso al cuello y empezaron a darle vueltas a la pista detrás de los caballos con los polines. Es decir, que estábamos a 42 grados a las 2 del mediodía, un calor insoportable, y ellos corriendo con los polines, que desde afuera yo me moría de la risa, que es una procesión de Semana Santa, todos así con con el crucifijo, y no entendíamos qué estaba pasando, porque no escuchábamos lo que estaban diciendo. Cuando ya entramos a la pista les preguntamos qué pasó, qué estaban haciendo, qué significaban los polines, dijeron, pues ustedes nos dijeron. Entonces, no, en ningún momento dijimos, carguen con eso. Ah, pues es que asumimos que había que cargar con el polín, y pues ahí, pues sí, pues sufrimos, pues qué horror, ¿no? Porque esto pesaba como 12 kilos cada madera. ¡Qué tortura! ¿Dónde me trajeron? Una tortura, o sea, yo decía, se me van a morir de deshidratación, que los veía rojos sudando, y se dieron cuenta que por asumir cosas, cargan con problemas que no les corresponden. Tal cual. Y entonces también ese fue otro momento de así, una cubetada de realidad de, pues sí, o sea, esto lo hacemos mucho en el equipo y qué cansado. Entonces se dieron cuenta de cómo físicamente sentían el peso, sentían el calor, sentían el ya no quiero estar aquí, que era lo mismo que les pasaba en la empresa. Y entonces dijeron, sí, hay que soltar los polines. ¿Por qué he de decir que durante esta retroalimentación algunos seguían cargando con la madera? Porque pensaban que después iban a continuar con la actividad. Entonces, ese polín, te aseguro yo, que a día de hoy todavía se acuerdan del peso. Claro. Pero Ale, mira que a mí, tú contando eso, yo me estaba acordando justamente de una actividad. Nosotros tuvimos un grupo que vino desde Argentina. Eran 20 personas que vinieron de Argentina a vivir una experiencia Happy You. Entonces, nosotros estamos felices además porque era un intercambio cultural muy bonito en la experiencia, y resulta que con ellos nos dimos cuenta en una dinámica donde las personas tienen que lograr movilizar a los caballos sin las personas salirse del lugar donde están. Y resulta que como se evidenció la creatividad y el pensar fuera de la caja que necesitan los equipos. Muchas veces duramos, no sé si unas 2 o 3 horas en esa sola actividad, donde las personas ya estaban frustradas, cansadas, que tú sentías y les veías a ellos la frustración. Y era porque siempre tratamos de hacer lo mismo. Creemos que siempre, que es un tema de perseverancia, y estamos confundiendo un poco la perseverancia con el no querer innovar dentro de las organizaciones. Perseveremos que así vamos a llegar al resultado, y perseveremos y sigamos haciendo lo que si alguna vez funcionó va a volver a funcionar. Y no nos estamos dando la oportunidad de pensar fuera de la caja, de innovar, de ser creativos. Cuando una persona, y la persona duró 2 horas dando la idea y nadie le paraba bolas, nadie le ponía atención, porque había que perseverar con la idea inicial. Cuando se dan cuenta de cómo al ser creativos y al oír y al permitirse hacer las cosas diferentes, lograron un resultado en menos de 2 minutos, después de 2 horas o más intentando cumplir con la actividad. Fue muy chistoso porque después llegaron a Argentina y nos escribieron por la página contando que se volvió el tema y se volvió el lema dentro de la organización, y era pensar fuera de la caja como los caballos. Cómo los caballos nos permiten también recordar esas cosas. Las personas tú hablábamos el otro día, y me gustaría que lo contaras, es cómo, por ejemplo, hay empresas que, cuéntanos del caballo, por ejemplo, que se lo ponen a la persona en la mesa dentro de la oficina. Sí. Sí, también una empresa que les impactó tanto la actividad que hicieron. Ellos vinieron a trabajar, trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Y hicieron al final una serie de compromisos de cosas que iban a ser diferentes y cosas que cada uno de ellos se comprometía a cumplir hacia los demás miembros del equipo. Entonces, me contaba el jefe de todos ellos que en la oficina había una figura de madera de un caballo, y que habían decidido que cada viernes en la junta de equipo le iban a dar el caballo, se lo iban a poner en el escritorio a la persona que más hubiera cumplido con esos compromisos que había hecho en el taller. Entonces me mandaba la foto de la mesa con el caballito puesto y me decía, ¿ves? A día de hoy seguimos recordando la actividad de los caballos y sigue dando vueltas el caballito.
Se fue el internet. Nada. ¿Hola? Ya, ¿Ya? ¿Volviste? creo que sí. A ver, es que algo pasó con mi internet. A ver, me vuelvo a reconectar. Aquí te estábamos esperando todos antes del cierre. Fue menos mal, Sí, duraste 10 segunditos nomás. sí, se Pero me fue el internet en la compu. Creo que en Facebook no está retransmitiendo, pero bueno, no importa, es no lo que tiene el importa. directo. Pero sí, realmente, Ale, hablando un poco, es como se nos vuelve un refuerzo positivo el tema de la experiencia con los caballos eh, y nos sigue impactando después más adelante, ¿no? Eh, Acá nos dice, por ejemplo, Isabel Silva, nos dice, cuéntanos una historia así de los clientes de Happy You. Bueno, les acabo de contar la del equipo de Argentina, que realmente nos impactó mucho. La del líder, de que cómo cambia su estilo de liderazgo y cómo impacta eso dentro del clima. Entonces, esta invitación es bueno, antes de que lleguemos al cierre y les cuente de esta invitación, la invitación del día de hoy para que es este live, eh, quiero recordarles porque muchas personas nos preguntan siempre, bueno, ¿y esto qué impacto tiene? ¿Esto cómo voy a después medirlo dentro de las organizaciones? ¿Esto cómo me va a dar resultados? Entonces, dentro de todo el paquete que con Happy You en una sesión de coaching con caballos, ustedes después reciben un informe o un entregable donde nosotros les recomendamos a ustedes les decimos esos hallazgos y esos aprendizajes que tuvimos, que evidenciaron, pero también les decimos nuestro diagnóstico, nuestra propuesta y nuestras recomendaciones para empezar a implementar desde en ese mismo instante, sea que es urgente, que es importante, que recomendamos sensibilizar más adelante, que hay que desarrollar, que hay que fortalecer. Entonces, en ese sentido, nosotros les entregamos ese informe y ustedes con eso pueden no dejar las cosas ahí como están, porque eso es lo más importante, es saber que hay que hacer un seguimiento, que es como cuando uno va al gimnasio 3 días y cree que ya no tiene que volver. No, aquí hay una sensibilización, hay un diagnóstico, ahí se marca una pauta, un antes y un después, pero después de eso, lo más importante es que haya un seguimiento, que no lo dejemos en el saco roto. Aquí estamos con Ale, le estamos dando acceso a Ale para que entremos a despedirnos ya de este live, que a Ale se le fue por un segundito el internet, pero ya se está uniendo otra vez con nosotros para despedirse y decirnos eh, qué más tenemos pendiente para hoy, pero no sé por qué no nos está funcionando con el live de Alejandra. Vamos a ver. Bueno, parece que Ale no se puede volver a integrar a Instagram, no sabemos qué está pasando. Aquí está tratando, pero no nos está funcionando. Eh, no queríamos dejar pasar esta oportunidad de contarles a ustedes lo más importante sobre nuestro detrás de cámaras, detrás de escena de las experiencias de Happy You y de Cresco Lab con los caballos para que ustedes pudieran entender cómo funciona el tema de las metáforas que tanto hablamos, cómo funciona una sesión, qué resultados se obtienen, qué pasa en una sesión. Ya creo que ustedes hoy se llevaron una súper idea bastante profunda de cómo funciona una sesión de coaching con caballos con nosotros. Cualquier cosa, síganos en redes, Happy You Colombia, Cresco Lab en Instagram, en Facebook estamos igual. Y estamos súper dispuestos y listos para responderle todas las inquietudes. Si salieron con más preguntas hoy, con más dudas o más comentarios, escríbanos y nosotros con seguridad les vamos a estar contando, porque la idea es que podamos vivir lo más cercano posible una experiencia de una sesión de coaching con caballos con ustedes. Ale nos está escribiendo que acá está, nos sale una información que no puede unirse en este momento.
Ale va a estar despidiéndose. Seguramente vamos a hacer otro live esta semana y esperemos que Ale esté de principio a fin. Ustedes saben cómo funciona la tecnología. Así que muchas gracias por estar y nos seguimos viendo. Un abrazo. Chao.